Hola, muy buenos días. Mi nombre es Steven Maldonado Romero. Actualmente estoy cursando el programa de estudios de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Número de matrícula 2301-5952. Esto en respuesta al reto número 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedad y Contratos Mercantiles, impartida por el asesor doctor Alfredo Hernández Pérez. En este caso se nos muestra un caso práctico del cual tenemos que responder diversas preguntas. El caso consiste en que el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebra un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y manitas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses, en el mes de junio de 2020. Al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibe una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abrelalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosas. La primera pregunta a responder es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? En este caso se celebra un contrato de compraventa internacional, ya que las partes tienen su nacionalidad en diferentes estados. En este caso estamos hablando del hospital en España y del laboratorio en Nueva Zelanda. Al ser un intercambio de mercancía, donde hay una intención comercial, evidentemente estamos hablando de un acto de comercio. La segunda pregunta es: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Sí, el contrato es un contrato de compraventa de forma de tipo internacional. De acuerdo al diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española, un contrato es un acuerdo de voluntades en la que ambas partes se van a comprometer o se comprometen a adquirir derechos y obligaciones. Pero en este caso estamos hablando de dos estados completamente diferentes, en este caso España y Nueva Zelanda. Por lo tanto, de acuerdo a los artículos 3 y 7 de la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compra internacional y el artículo primero de la Convención Interamericana del Derecho aplicado a contratos internacionales. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? En este caso, es un contrato que se lleva a cabo mediante correos electrónicos, respaldado por el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional de Comercio Electrónico. Es decir, podemos hablar de que es un cibercontrato de e-commerce indirecto, ya que se celebró mediante el uso de correos electrónicos, dando desarrollo y perfeccionamiento en una parte online, ah, hablando específicamente de los correos electrónicos, pero como consiste en un intercambio de bienes muebles, en este caso mercancía, obviamente se debió de haber hecho mediante la ejecución vía offline. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? En este caso, las obligaciones del vendedor están descritas en los artículos del 30 al 52 de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, a saber, la de entregar los objetos vendidos por parte del vendedor, así como las facturas correspondientes, y en los artículos del 53 al 60 de la misma convención de las Naciones Unidas por parte del comprador, en este caso la de cubrir el monto total de la mercancía obtenida.
Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debería aplicarse? Ok, estamos hablando de que en los diferentes países existen tanto sistemas como tradiciones jurídicas diferentes. Por lo tanto, como no hay un contrato, o mejor dicho, en este caso no se estableció una legislación como tal, entonces tendremos que guiarnos o fundamentarnos en el comercio internacional o la norma que regula este comercio internacional. Si bien existen diversos instrumentos orientados, vamos a hablar sobre los contratos de compra-venta internacional específicamente en cuanto a obligaciones contractuales. En este caso tenemos el convenio o la convención de contratos de compra-venta internacional de mercadería, la Convención Interamericana, la Ley de Modelo de Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del 96, lo cual aplica el artículo primero de los contratos de compra-venta internacional de mercadería, mencionando la Convención de Naciones Unidas. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Si fuera el caso y no se esté cumpliendo una de las obligaciones de las partes, en este caso como tal nos está mostrando, todo contrato se puede prescindir conforme a lo estipulado en el artículo 73 de la Convención de Naciones Unidas sobre Contratos y Compraventa Internacional de Mercadería. En caso de que el pago sí se haya realizado, se puede solicitar una indemnización por daño y perjuicio, tal y como lo establece el artículo 75 a 77 de esta misma convención. Puede inclusive pedir la cancelación, devolución o el cambio de la mercancía. ¿Quieres que proceda a la cancelación del contrato? Sí, ya que de acuerdo al artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional, cuando existe un mutuo acuerdo, este contrato puede ser cancelado, puede ser modificado, puede pedir inclusive, como ya se mencionó, la indemnización, la reparación o bien puede volver a solicitar la mercancía pactada a modo de cambio, devolución o, como ya lo mencioné anteriormente, la propia cancelación del contrato. De conclusión, bueno, encontramos que en este caso práctico se nos presenta un escenario en donde ambas partes no realizaron la negociación o mejor dicho, el comercio de la mejor manera, ya que hubo inconsistencias por ambas partes. En este caso, por ambas, no hubo un contrato específicamente bien redactado donde se establecieran o mejor dicho, donde se cumplieran específicamente las características de un contrato de comercio internacional. Y por parte del vendedor, al incumplir con las características propiamente de la mercancía en la que debió de entregarlas, ya que hubieron daños precisamente en las camas del hospital y no se entregaron completamente, ¿vale? Entonces, como lo establece el convenio de contratos de compraventa, hay que cumplir con ciertas características específicas en los contratos, características y puntos muy esenciales que se deberán plasmar en el acuerdo de la compraventa. Bien. Entonces, pues este fue mi aportación en cuanto al reto. Espero haber cumplido satisfactoriamente con él. Quedó cualquier indicación por parte del asesor y muchas gracias.